en Hechos capítulo 19, versículo 23. Por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino, no del colegio, de la época de ellos que estaban en el camino, o sea, en el camino del seguir al Mesías, y así los conocían en ese entonces, de alguna manera. Entonces, por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino, o sea, de los creyentes, de todo lo que estaban haciendo los que creían en el Mesías. Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras en plata del templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. En esa época, como ahora, se hacían muchas figuras para representar, en este caso, la adoración a un dios, una diosa falsa, obviamente, que le llamaban Artemisa. Esa era una diosa del pueblo de Éfeso. Y la mayoría de la gente allí adoraba a esta diosa en minúsculas, digámoslo así. Entonces, este platero o este artesano que generaba grandes ganancias, me imagino que haciendo la figura de esa diosa y de sus cosas, creo que si usted busca Artemisa, era una mujer, no era desnuda ni nada de eso, vestida normalcita, como medio a lo estilo diosa griega, con flechas y aparentemente ella era como una defensora de las mujeres y de los animales y de la naturaleza, etc. Entonces era como esa diosa de Éfeso, ¿listo? Entonces este platero, que ganaba no poca ganancia, dice, con todos sus temas artesanales concernientes a esta diosa, dice, los reunió con otros obreros del ramo y les dijo, o sea, él era un líder sindical, ¿no? Él era un líder ahí de su gremio. ¿Y él qué dijo? Compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Les consta además que el tal Pablo, hablando del apóstol Pablo, ha logrado persuadir a mucha gente, no solo de Éfeso, sino de casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo hay el peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado y que la diosa misma, a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Eso pasa hoy en día. Si usted trata de algunas religiones que manejan mucho el tema de artesanías religiosas, pues es metérseles casi que a un problema y hay gente que gana y vive de ese tipo de artesanías. Pero usted y yo ya conocemos ese principio, pero no basta no perdemos el tiempo recordando. Un momentico vamos a Éxodo 20, ya usted sabe eso, pero acuérdese solamente de Éxodo 20, que son los famosos 10 mandamientos, que hoy no vamos a estudiar nada de esto, solamente es escuchar una cosita muy breve, ya antes de volver allí. Éxodo, busque Éxodo, que es de los primeros, capítulo 20. Recuerde siempre que Éxodo capítulo 20 pues es una de las partes donde aparecen los 10 mandamientos, porque hay otro lugar donde también aparece. Entonces, si usted va conmigo a Éxodo 20, recuerde que esos 10 mandamientos no son los 10 mandamientos, pero hay estatutos, hay leyes, hay más principios, no es lo único que deberíamos vivir. Y recuerde que Éxodo 20, capítulo 20, versículo 3, es el primero de los 10 mandamientos. Recuerde que estos 10 mandamientos, los 4 primeros mandamientos son referentes a nuestra relación con Dios, y del quinto hasta el 10º o tienen que ver de nosotros, con la relación entre nosotros con el ser humano, con las demás personas. Entonces, el primer mandamiento, ¿cuál era? No tengas otros dioses además de mí. O sea que el Señor le advierte a la gente y a los que creemos en Él que usted debe ser el único Dios en quien crea usted. El problema de algunas religiones es que simpatizan con nuestro Dios, pero además tienen más dioses o creencias o más personajes o más santos o más
diablos o más lo que quiera, pero más gente, más personas o más situaciones o deidades, o pueden creer en el Señor de Israel, pero también creen en que los ángeles los escuchan y también son intermediarios, o los mismos personajes bíblicos que ya están muertos, o adoran a los muertos, o adoran al abuelo, porque el abuelo siempre hace milagros en muchas casas. Entonces el abuelo tal nos protege, o mi padre que ha muerto, o mi mamá que me está, esas palabras de que mi mamá me está mirando y me está cuidando, o el hijo que murió me está cuidando, todo ese tipo de creencias hacen que se rompa el primer mandamiento, que es no tengas otros dioses además de mí. Él dice, no, vea, usted no crea en nada más. ¿Por qué creemos en el Mesías? Porque el Mesías es la imagen visible del Dios invisible. Él es el Dios hecho hombre. Entonces, a Él no hay problema, y por que Él resucitó y no está muerto. Entonces, por eso, invocar su nombre y hablarle a Él no es invocar ningún muerto, porque tampoco debemos invocar los muertos. Cuando se muera su querido marido, usted no debe invocarlo, ni el abuelo, ni el tío, ni nadie, porque estamos invocando muertos y eso es incorrecto. El número 2, o sea, el versículo 4 es el segundo mandamiento, que me imagino es el que Pablo estaba tratando de disuadir y persuadir a toda la gente de Éfeso, explicándoles que ese segundo mandamiento en el versículo 4 del capítulo 20 de Éxodo dice: no tengas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. O sea, no nos hagamos ningún tipo de objetos que guarde semejanza con nada de lo creado por Dios para adorarlo, porque mire lo que dice: no te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Entonces hay que tener cuidado yo hacía eso chiquito, uno ponía cositas porque uno pensaba que era la forma de llegarle a Dios. Ya uno sabe que no hay necesidad, no solo necesidad, está prohibido hacerlo. Claro, este platero y todos estos obreros de Éfeso empezaron a decir, pero estamos vendiendo menos, y este Pablo está persuadiendo que no crean en esto, ni en las cosas que tienen que ver o que reflejan a nuestra diosa Artemisa. Entonces se armó un boroló tremendo, y ya vamos a leer cuál es. Ya después, el tercer mandamiento está en el versículo 7 con respecto a Dios: no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Eso es que cuando usted hable en el nombre del Señor, no hable ni mentira, ni bobadas. Yo ya les he enseñado esto, que jurar no está mal. Mucha gente interpretó mal eso. Usted puede jurar en el nombre del Señor. Toda la gente en la Biblia juró en el nombre del Señor. El problema no era jurar en el nombre del Señor. El problema es que cuando usted jurara en el nombre del Señor, estuviera mintiendo. Ese era el berriondo problema. Entonces el Señor le decía a la gente: es preferible que no jure, a que usted jure en el nombre del Señor y use el nombre del Señor a la ligera, que es este mandamiento. O cuando usted lo vaya, Dios no lo quiera, lo lleven a un juzgado y le hacen levantar la mano. Entonces usted dice, y le dicen, ¿cómo dicen? Pues no ven las novelas porque nunca estaba en eso. Jura delante del Señor decir la verdad de Dios, decir la verdad, toda la verdad. Y usted sí, juro, y miente. Usted está rompiendo ese mandamiento y se está metiendo en un lío, y la gente que no cree que no está pasando nada. Pero ahí dice: yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Entonces de eso se trata. O cuando usted con la familia le dice: le juro mi amor que yo no le he sido infiel, se lo juro por Dios. Usted ya está metido en ese mandamiento. Y si usted sí está haciendo cosas y dijo eso, usted ya no está haciendo, o sea, Dios no le va a pasar por alto eso que dijo. Ya no lo va a tener por inocente. Porque usted ya metió el nombre del Señor. Yo con mi esposa molesto con esto. No molesto, es en serio esto. Nosotros a veces recochamos y a veces decimos chanzas. Pero cuando me dice una chanza que yo digo, dime el nombre del Señor si es lo que me estás diciendo en serio. Entonces ella ya se ríe y dice, no, mentira, estoy molestando. Porque ella sabe que es en serio. Cuando ya le digo, dime en serio delante del Señor si lo que me estás diciendo es broma o no. Entonces ella ya se acuerda de eso y dice, no, mentira, es broma. O ella me dice lo mismo a mí. A veces yo estoy recochando, digo algo y dice, dime delante del Señor que lo que estás diciendo es en serio. Yo ya no juego con él, yo digo, no, mentira, estoy jugando. Entonces ahí ya se acaba el chiste, porque nos acordamos de este mandamiento. ¿Listo?
Y después mire el último que tiene que ver con Dios, de la manera como nosotros debemos honrar y relacionarnos con Dios. Dice, acuérdate del Shabbat o del día de reposo. Es por eso es que yo siempre digo, esto es un día donde tenemos una cita con Dios, no solo para venir acá, sino para parar de buscar nuestra economía. Obviamente yo entiendo que hay personas y el mundo no entiende esto, que nos hacen trabajar el día de hoy también y pues mientras estemos sujetos a alguien pues nos toca. Pero si usted un día tiene un negocio, es usted el dueño, el que usted pone las condiciones, no haga que nadie trabaje este día ni trabaje usted. Confíe. Y mire lo que dice, acuérdate del Shabbat o del día de reposo para consagrarlo, es decir, para apartarlo, para hacerlo diferente, para no estar buscando economía, eso lo hemos estudiado. Porque dice, trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo, que es ese día, será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. En nuestra cultura occidental nos han tratado de decir que el séptimo día es el domingo, pero usted mire historia, mire su calendario, es más, mire su celular y no es verdad. No es verdad. El primer día de la semana sí es el domingo. Pero eso tiene un tema cultural, un tema histórico, un tema incluso con todo lo que Roma quiso hacer, uniendo históricamente la adoración al sol con el día de reposo, entre comillas, bíblico, cuando eso no es verdad. Este es el día que el Señor guardó y tiene que ver, yo no estoy diciendo que voy a criticar a aquellos que siguen tratando de guardar el otro día diferente, no, yo no me meto en esos conflictos, pero quien llega aquí, yo digo, es que yo tengo una cita con el Señor, porque hay unas anuales y una semanal, y está escrito. Yo trato de entender porque los tiempos tienen que ver con eso. Entonces, es un poquito, no somos los adventistas del séptimo día, ellos también guardan ese día, pero no tenemos nada que ver con ese entendimiento. Pero es que está escrito, entonces yo me tengo que ceñir ahí, no, si otro lo hace igual, pues está bien, en ese sentido lo vemos igual, pero no quiere decir que tengamos otras o la similitud en el resto de temas. Entonces, ahí están las 4 formas básicas de honrar, respetar su relación con Dios, para que lo recuerde. Volvamos entonces a Éfeso, porque entonces el problema era que Pablo estaba enseñando esto. Y les estaba diciendo a ellos, miren, así no se adora a Dios, ustedes no necesitan eso, el Dios verdadero no necesita imágenes y nada de eso, ni tampoco crucifijos, ni tampoco anillos, ni pulseras que usted crea que lo están protegiendo, porque en algún momento todos pudimos llegar a caer en esa forma de creencia. Entonces usted ya no necesita nada. Usted necesita una relación con el Espíritu de Dios siempre, con la viva convicción de que el Señor Yeshua existe. ¿Se acuerda que el Señor Yeshua dijo, vayan a su aposento, a su cuarto y cierren la puerta y oren a mí que estoy en lo secreto? O sea, oren al Padre que está en lo secreto. Él no está diciendo que necesitamos nada más, ¿se dan cuenta? Pero sí necesitamos la fe para hacerlo. ¿Cuántos de ustedes realmente entre semana, al menos algunas veces, se van a solas a orar al Padre que en lo secreto? No me respondan. ¿Sí? Porque ahí está el problema de nuestra debilidad espiritual. Si no lo hacemos, obviamente hay unos temas públicos que hacemos virtualmente y los invitamos a que, pero si no lo hacemos individual, seremos muy débiles toda la vida. Y algo que yo siempre trato de hacer es tener mi vida con Él a solas, en intimidad. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando un matrimonio deja de tener intimidad? Un matrimonio, una pareja, unos esposos. Es muy peligroso, ¿cierto? Porque la intimidad o la sexualidad dentro del matrimonio sí cumple un rol maravilloso, que se debe saber hacer, cómo hacerlo. Pero cuando no hay intimidad, el enemigo va a aprovechar para que haya infidelidad y para que haya enfriamiento y para que haya
eh, separación. Yo siempre he dicho que hay muchas personas que viven juntas pero están hace rato separadas, ¿o no? Solo que les falta es ir a firmar, pero eso ya está, ¿sí? Pero Dios es un Dios que tiene la capacidad de resucitar estos temas. Si somos humildes y nos acercamos, levantamos y entendemos la palabra y empezamos a vivirla, obviamente. Pero entonces, si usted y yo no tenemos relación con Dios a solas, va a ser muy complicado. Entonces, yo los animo a que usted de verdad diga, oiga, este espacio me voy a ir a solas con Dios. Pregunta, ¿cuántos de ustedes cuando, si lo hacen, se encierran y cuando van a empezar dice, ¿será que sí me está escuchando usted? Ese es el momento en el que usted tiene que pasar la línea y ahí es cuando la fe usted tiene que decir, oye, sí me está escuchando. Y ojo, no es un amigo imaginario como hacen algunos niños que creen que tienen amigos imaginarios. Usted tiene que pasarle el acto de fe para entender, Él me está viendo. Yo no sé si usted tiene esa capacidad, pero si usted no la tiene, tiene que desarrollarla. Porque si usted no ora, va a ser muy frágil y muy débil espiritualmente. Lo que a mí me mantiene, les soy sincero, es que lo estoy buscando. Y lo he buscado durante años. Y todos podemos decir, es que estoy cansado, es que yo trabajo, pero miren, pueden haber mil excusas. Es más, quizás Dios le da tiempo y tampoco lo haga. Porque es que eso son excusas. Uno sí puede hacerlo. Así sea un rato, así sea un momento, ya sea en la mañana, en la noche, pero entre a su cuarto o a su lugar. Es más, hubo épocas que yo les contaba que yo tenía que orar en un baño, porque en donde yo vivía no había manera de tener una privacidad. Entonces, ¿sabe cuál era mi aposento? El baño. Era el lugar donde yo podía estar a solas. Entonces diría, este Iván, ¿cómo se demora en el baño? Y yo no explicaba por qué. Pero yo estaba orando. En mi época de futbolista, que yo empecé en un baño. Y yo cerraba la puerta del baño y oraba a mi Padre que está en lo secreto. Punto. Pero yo lo sigo haciendo y ya es parte de mí. Cuando yo no lo dejo de hacer, me empiezo a sentir como, ¿cómo se dice eso? Como frío. Lo mismo que una pareja. Débil, más fácil, más carnal, menos paciente, más respondón, más huraño, mentiroso, me vuelvo un peligro para la sociedad, literalmente. Entonces yo necesito estar lleno de su espíritu para no ser peligro, sino poder ser bendición. Se siente abandonado. Claro. Pero entonces, si eso me pasa a mí, le pasa a cualquiera, porque somos seres humanos y esa es la lucha constante de Dios. Yo creo que una de las mayores cosas que repitió el Señor cuando estuvo acá en carne y hueso era decirle a ellos, a sus discípulos, oren, oigan, oren sin cesar, busquen, llamen, no se desanimen. No fue una de las mayoría de cosas que Él decía, oren. Entonces, bueno, para que tengamos en cuenta esto. ¿Listo? Porque sí es muy complicado que usted pueda avanzar en lo que Dios quiere si no lo busca, si no entra a su cuarto o al baño, donde sea, cierra la puerta y ora a su Padre que está en lo secreto. Sigamos. Entonces estamos en Hechos capítulo 19, donde este personaje, líder Demetrio se llamaba. No le vaya a poner Demetrio a nadie. ¿Listo? Por si algo. Y dice, vamos al versículo 28. Al oír esto, se enfurecieron y comenzaron a gritar. Claro, todos los que escucharon a Demetrio decir todo lo que estaba, este tema del dinero y que no estaban creyendo ya mucho en las cosas creadas por ellos, empezaron a gritar todo el gremio, grande es Artemisa de los Efesios. Enseguida toda la ciudad se alborotó. Esto que viene es muy chistoso. Se alborotó todo el mundo. La turba en masa se precipitó en el teatro arrastrando a Gallo y a Aristarco, compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Se abalanzaron contra ellos, los tuvieron ahí en este lugar, los apeñuscaron toda esta gente. Versículo 30. Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos no se lo permitieron.
Incluso algunas autoridades de la provincia que eran amigos de Pablo le enviaron un recado rogándole que no se arriesgara a entrar en el teatro, porque de pronto a Pablo si él se ponía ahorita a hablar en ese momento, estaban las cosas muy complicadas. Mira lo que dice el versículo 32. Había confusión en la asamblea. Cada uno gritaba una cosa distinta. Y esto es muy chistoso. Y la mayoría ni siquiera sabía para qué se habían reunido. O sea que es cuando se arma un alboroto y todo el mundo llega de chismoso, gritan porque están gritando. Eso era parecido a lo que pasó así, aquí a veces pasa en las ciudades y eso se arman unos compliques y hay paros y todo. Y a veces hay gente que ni sabe por qué está allá, pero hay alboroto, pues hay que estar en el alboroto. Entonces es muy cómico porque que ojalá no seamos nosotros de esos, ¿no? Que cuando hay alborotos usted llegue a alborotar más, como dicen por ahí, el avispero, y ni siquiera usted tiene velas en ese entierro, ¿no? Entonces la gente se deja llevar por las multitudes y eso generalmente ocurre. No se deje llevar por las multitudes, haga lo que Dios manda. Uno de joven se deja llevar mucho por lo que hacen los amigos. Y si los amigos toman, pues yo tengo que tomar. Y si los amigos van a burdeles, pues yo tengo que ser como ellos. Y si los amigos se rotan las chicas y no tienen novias, sino se tienen es como mujeres ahí que se van rotando, pues yo tengo que hacer lo mismo. Si los amigos ven pornografía, yo tengo que ver pornografía. Si los amigos hacen copia en los parciales, pues yo no me puedo quedar atrás. Yo tengo que inventarme la manera más eficaz para hacerlo, para hacer el duro del parche, como dicen por ahí. Entonces, seamos auténticos y seamos diferentes, que con el tiempo Dios nos va a premiar a los que nos mantenemos y hacemos lo que Él dice. Así no lo hagan las mayorías. Versículo 33. Los judíos empujaron a un tal Alejandro hacia adelante y algunos de entre la multitud lo sacaron para que tomara la palabra. Él agitó la mano para pedir silencio y presentar la defensa ante el pueblo. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos se pusieron a gritar a unísono, como por 2 horas. Grande es Artemisa de los Efesios. El secretario del Consejo Municipal logró calmar a la multitud y dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo? Ya que estos son hechos innegables, es preciso que ustedes se calmen y no hagan nada precipitadamente. Ustedes han traído a estos hombres, aunque ellos no han cometido ningún sacrilegio ni han blasfemado contra nuestra diosa. Y es verdad, ellos nunca se pusieron a hablar contra las diosas de ellos, estaban simplemente diciendo que a Dios no se necesita adorar con imágenes ni nada de estas cosas. Así que si Demetrio y sus compañeros de oficio tienen alguna queja contra alguien, para eso hay tribunales y gobernadores. Vayan y presenten allí sus acusaciones, unos contra otros. Si tienen alguna otra demanda, que se resuelva en legítima asamblea. Tal y como están las cosas, son los sucesos de hoy y corremos el riesgo de que nos acusen de causar disturbios. ¿Qué razón podríamos dar de este alboroto si no hay ninguno? O sea, le estaba diciendo este hombre, mire, hay cosas legales, hay maneras legales de acusar a alguien. Usen esos métodos legales, pero no sigamos alborotando este tema como está pasando. Versículo 41. Dicho esto, despidió la asamblea, se fue todo el mundo. Cuando cesó el alboroto, vamos en el capítulo 20, Pablo mandó llamar a los discípulos y después de animarlos y despedirlos, se despidió y salió rumbo a Macedonia. Recorrió aquellas regiones alentando a los creyentes en muchas ocasiones y por fin llegó a Grecia, donde se quedó 3 meses. Como los judíos tramaban un atentado contra Pablo, contra él, cuando estaba a punto de embarcarse para Siria, decidió regresar a Macedonia, por Macedonia. Lo acompañaron Sópater, hijo de Pirro, y Pirro de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo y por último Tíquico y Trófimo de la provincia de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaron en Troas, pero nosotros zarpamos de Filipos después de la fiesta de los panes sin levadura y a los 5 días nos reunimos con nosotros en Troas, donde pasamos 7 días. O sea que todo esto ocurrió, dice que todo esto ocurrió cuando se terminó la fiesta de los panes sin levaduras. O sea, más o menos hacia qué época de nuestro año? Hacia marzo, abril, exacto. Exacto, muy bien. Ya ustedes están aprendiendo, muy bien, entonces ya no quedan perdidos ahí.
Entonces hagamos quiz de eso rápido, que ustedes ya son muy duros. Entonces, ¿cuál es la primera fiesta del año que el Señor, o cita que el Señor ha decretado? La anual, las anuales. La primera con la que arranca, la primera fiesta con la que arranca todas las fiestas anuales cada año, que son hacia marzo o abril, según sea lo que pase en ese momento. ¿Cuál es la primera fiesta que Diego no puede responder? La Pascua. Acuérdese que la Pascua arranca todo, todas las fiestas. La Pascua arranca y arranca junto con la Pascua, posterior a la Pascua, el siguiente día arranca una fiesta semanal, que es todo unido. ¿Cuál es? La semanal. Esta, la que acabamos de leer. La que acabamos de leer, panes y levadura. Entonces arranca con Pascua, al otro día arranca una semana de fiesta que es la de panes sin levadura, y dentro de panes sin levadura, hay otra fiesta dentro de esa semana que se llama la fiesta de los primeros frutos. Entonces Pascua, arranca Pascua, después una semana de panes sin levadura, y dentro de panes sin levadura hay un día que le llaman la fiesta de las primicias o los primeros frutos. Muy bien. Y ya entendimos que el Señor, en la vida del Señor Yeshua, todo esto fue por años, un reflejo era de lo que iba a pasar. En Pascua muere el Señor Yeshua. En las primicias Él se levanta entre los muertos y presenta a los primeros resucitados de las primicias al Padre. Y durante esa semana la fiesta de los primeros frutos era que Él estaba haciendo, la fiesta de los panes sin levaduras, Él estaba haciendo, volviendo a que el pan fuera sin levadura. Haciendo, por un lado, que la palabra de Dios ya se dejara interpretar como se estaba interpretando en aquel momento, porque le estaban metiendo levadura a la palabra de Dios al agregarle o sustraerle de lo que Él había escrito y dicho. Entonces Él estaba limpiando el pan de la levadura y también de la hipocresía y del pecado que ataba todavía al ser humano, que era también levadura. Entonces Él hizo el pan nuevamente sin levadura, su palabra limpia de hipocresía y de añadiduras o sustracciones en esas interpretaciones. Ahí se cumplió. Luego viene una fiesta intermedia, que son 50 días después de que ocurren los primeros frutos. ¿Cuál es? La fiesta de Pentecostés o de las semanas, ¿recuerda? Y ese día exactamente también ya se cumplió cuando el Espíritu de Dios vino en esa fiesta o en esa cita a entregar, o el Padre envió su Espíritu, porque ya se había glorificado el Mesías. Era necesario que el Mesías fuera glorificado, que fuera muerto y Él resucitara y se fuera glorificado. Luego de eso podía cumplirse el entregarle el Espíritu a todo el pueblo. Por eso es el Espíritu que está en nosotros, y desde entonces se entregó. Ya se cumplió esa fiesta, era la fiesta intermedia. Pero faltan, según nuestro entendimiento, falta que se cumplan las fiestas finales al final del año, que es entre finales de septiembre, comienzos de octubre, que son las últimas 3 fiestas. ¿Que cuáles son? Esa es la última. ¿Con cuál arranca esa última porción? El primer día del mes séptimo del calendario bíblico arranca con la fiesta el día de trompetas. Que yo siempre he dicho que no me atrevo a decir que así es, pero es muy probable que en fiesta de trompetas, como dice la Escritura, el sonido de la séptima trompeta, Él aparezca y los muertos en Él históricamente se levanten. No podemos decir el día y la hora porque es el primer día de un mes séptimo, y como el mes arranca según el avistamiento de la luna en Israel, jamás podremos saber el día exacto, ni la hora. Pero probablemente sí en la temporada, la época, en un año que no sabemos cuál es, que se aproxima hacia esa temporada, es probable que el Mesías aparezca. Es probable. Acuérdense que si así como se dio tan exacto las primeras fiestas con la primera venida, las últimas con la segunda fiesta se van a probablemente a dar así con exactitud. Entonces arranca con el día de trompetas, ¿cierto? Y de ese día de trompetas, que es el primer día del mes séptimo del calendario bíblico, luego el 10 de ese calendario viene la penúltima fiesta anual, que es el día del perdón. O sea que el Mesías
probablemente aparece, resucita y luego reúne a todo su pueblo y lo perdona oficialmente como pueblo, como todo Israel. Ese es el día del perdón que se avecina. Y 5 días después, en el día 15 de ese, ahí sí viene lo que dijo Henry. La última fiesta, que es una fiesta maravillosa, es una fiesta que es durante una semana, más bien, una semana y un día, porque son 8 días. Esa última fiesta que se llama la fiesta de tabernáculos o enramadas, o sí, que es cuando el Mesías dice que Él va a habitar entre su pueblo para siempre. Él va a ser tabernáculo en medio de su pueblo, Él va a ser vivienda en medio de su pueblo. Entonces es algo muy interesante y es una fiesta de alegría, es una fiesta de gozo, es una fiesta de eternidad. Y probablemente ahí se consuma las profecías bíblicas, o por lo menos las de nuestra redención como pueblo. Porque después de eso vienen los 1000 años, 1000 años de gobierno del Mesías, ¿se acuerdan? En esta tierra. Y viene luego la derrota final de Satanás al finalizar esos 1000 años. Y también la llamada a cuentas de todos aquellos que en esta tierra no creyeron en el Mesías y en su mensaje. Él los va a llamar, los va a resucitar, pero para llamarlos a cuentas final de ese milenio. Y ahí sí viene la consumación de que Él ha restaurado todas las cosas, y ahí sí viene el nuevo cielo y la nueva tierra, que la llama la Biblia la Nueva Jerusalén, con un nuevo, todo nuevo, donde ya no habla llanto, ni temor, ni muerte, ni angustia, porque Él secará todas las lágrimas de todos, y ya no necesitaremos ni el sol ni la luna, dice, porque en ese nuevo mundo, o ese Edén, es como volver al Edén, Él mismo va a ser el que alumbre, y Él ya no vamos a necesitar ni un sumo sacerdote ni nada, Él mismo estará directo con nosotros para siempre, y ya no habrá posibilidad remota de que la maldad ni Satanás puedan volver a persuadir a nadie, y ahí sí como terminan los cuentos, y seremos felices para siempre. Y colorín colorado, la profecía bíblica se hace ya. Entonces, eso es lo que está en mi mente y lo que hemos podido estudiar, y es muy interesante. Entonces, por eso tenemos que estar atentos a todo este maravilloso mundo de la Escritura, porque le da a uno sabiduría, y me gusta mucho que ustedes ya lo están entendiendo, ¿cierto? Si usted le dice eso a alguien que no ha escuchado desde esa perspectiva, le empiezan a decir, no, usted lo que quiere es volverme un judío. No, pero espere. No hay que, esto no se lo dijeron a los judíos, esto se lo dieron a todo el pueblo de Israel, estas palabras. Empecemos por ahí. Y número 2, pero es que yo no soy ni Israel ni judío, yo soy un cristiano. Pero espere, es que la Biblia no habla de eso, habla de que somos injertados en Israel, o sea que somos israelitas. Uy, no, pero ¿cómo así? Pero bueno, todo lo que que estamos escribiendo, que vamos a ver el próximo semestre desde agosto, todo eso va a aclarar esas dudas, y usted va a tener el material en sus manos para que lo pueda enseñar a otros, y va a estar así como masticadito, como me gusta a mí, padumis, tin, 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 y ir a la Biblia, tin, 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 y ir a la Biblia, hasta que usted descubra todo y le pueda enseñar a otros esa misma perspectiva, que para mí es muy clara y es como si encajara mejor que lo que antes de pronto veíamos. No quiere decir que antes estábamos mal, quiere decir que hay una profundidad mayor, es diferente. ¿Listo? Bien, entonces ellos dicen que después de panes sin levaduras, que duraba una semana, ellos se fueron. A los 5 días nos reunimos con nosotros en Troas, donde pasamos 7 días más. Versículo 7 del capítulo 20 de Hechos. El primer día de la semana, o sea, que para nuestro calendario vendría siendo ¿qué? Un domingo. Entonces, el primer día de la semana, nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso. Esto es muy cómico. Póngale cuidado, o sea, Pablo tenía viaje al otro día. Entonces, él tratando de aprovechar al máximo, poderles enseñar antes de irse, pues el hombre se extendió, y se extendió toda la noche. Y mire lo que hizo. Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche, como dicen por ahí,
que a un pastor le dan un micrófono y vaya y bájelo de la tarima, o de la púlpito, o del escenario de quien lo está escuchando, porque si no le ponen un límite, arranca, y el pobre Pablo arrancó a enseñar y no paró. No sabemos a qué hora empezó, pero dice que estuvo hablando con los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. O sea que, ¿quién sabe desde qué hora? Y ya estaban llegando a medianoche. Y si son como yo, que me duermo con las gallinas, pues ahí más de uno estaba cabeceando hace rato, ¿cierto? Había otros que quizás, como mi esposa que le gusta trasnochar, estaban así, porque eso sí les gusta trasnochar. El todo es que había un público en esa casa escuchando, y dice, en el cuarto piso superior donde estábamos reunidos había muchas lámparas. O sea que estaban como en un lugar que tenía varios pisos. Imagínense, había uno por allá en los cuarto piso. Dice, un joven llamado Eutico, o yo creo que es Eutico, no sé cómo le dirán, no un tico, sino Eutico o Eutico, como quieran, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Pues si se le duermen a Pablo, ¿cómo no se lo van a dormir a uno? ¿Cierto? Pues Eutico se le durmió a Pablo, empezó a cabecear, por mucho que estuviera dando revelación, no le dio al hombre, y empezó a cabecear en la ventana. Yo me lo imagino el hombre ahí. Y mire lo que dice, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba el discurso. Cuando se quedó profundamente dormido, pues Eutico se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto, se murió. Eutico se murió. No, ese Eutico sí, ese toca conocerlo cuando resuciten a todos. Va a preguntar quién era Eutico para conocerlo. El hombre pues halló la muerte por quedarse dormido escuchando a Pablo. Eso es ser muy de malas, ¿cierto? Y no dice mentira la Biblia. El hombre se cayó del tercer piso y se murió. Yo no sé si ponerse triste o reírse uno, ¿cierto? Pues Eutico se cayó y se murió. Versículo 10. Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. No se alarmen, les dijo, está vivo. O sea que él seguramente, Dios como empezó a usarlo de una manera milagrosa, se habrá puesto sobre el muchacho y habría pedido al Señor y que en el nombre de Yeshua se levante. Y pues resucitó el hombre. No se alarmen, les dijo, está vivo. Luego volvió a subir, partió el pan y comió, y siguió hablando hasta el amanecer, y entonces se fue. Al joven se lo llevaron vivo a su casa para gran consuelo de todos. Tremendo. Se salvó Eutico, pero fue un milagro. ¿Cómo? Se le quitó el sueño. Yo creo que se le quitó el sueño, ¿sí? Y no solo a él, a todos. Yo creo que Dios hizo, hermano, ustedes quédense despiertos y aprovechen a Pablo, y usó a Eutico para despertarlo a él y a todos. Claro, se murió en serio. Y mire que el Pablo siguió toda la noche hasta el amanecer. O sea que Eutico y el resto quedaron así hasta el amanecer. Dios usó esa situación seguramente para que escucharan hasta el amanecer. Pues bueno, para que se den cuenta que situaciones de resucitar muertos hay en la Biblia. Pero solo el Mesías ha muerto y resucitado para no volver a morir, es la diferencia. Porque Eutico, les aseguro que Eutico un día se murió de verdad, o sea, se murió otra vez, y se murió y estiró la pata y lo enterraron. La diferencia del Mesías, y por eso es que podemos comunicarnos al Padre a través de él, es que el Señor sí murió, pero resucita para no volver a morir, y Él está vivo, y estamos esperando su regreso. Esa es la diferencia. ¿Listo? Versículo 13. Pues que no les va a pasar como Eutico, porque entonces les puede pasar algo, ¿no? Ojo los de, ¿cómo se llama? Ojo los de Zoom, que no les pase lo de Eutico. ¿Listo? Entonces cuando usted escuche que no le va a pasar lo de Eutico, usted ya sabe que estoy hablando. ¿Listo? Nosotros por nuestra parte, dice, nos embarcamos anticipadamente y zarpamos para Asón, donde íbamos a recoger a Pablo. Así se había planeado, ya que él iba a hacer esa parte del viaje por tierra.
Cuando se encontró con nosotros en Asón, lo tomamos a bordo y fuimos a Mitilene. Desde allí zarpamos al día siguiente y llegamos frente a Quío. Al otro día cruzamos en dirección a Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso para no demorarse en la provincia de Asia porque tenía prisa por llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés si fuera posible. O sea que Pablo quería llegar, acuérdense que cuántos días había desde los primeros frutos a Pentecostés, 50, o sea que el hombre está haciendo todo ese recorrido pensando, intentando llegar a Pentecostés. Por eso hay un error muy grave cuando la iglesia del Señor no entiende estos conceptos, no están atentos a sus tiempos, y tenemos que siempre estar atentos a estos días, recordándolos, no tanto el meollo hoy del asunto, y Pablo lo dijo y se dice en Hebreos, que los tiempos ahorita no son para estar, o sea, las fiestas del Señor, no es para estar meticulosamente analizando cómo tengo que comer, cómo tengo que matar el pedacito de cordero, cómo tengo que hacer porque la mayoría de fiestas eran con comida, ¿no? Cómo tengo que hervir las hierbas, ese no es o sea, todo eso se hacía en la antigüedad. Eso sí es algo que ya no tenemos que estar meticulosamente analizando. Lo que tenemos que estar analizando es cómo ese tiempo, esa fiesta, está representando al Mesías en algo. Pero sí tenemos que estar pendientes de esos tiempos, porque probablemente el Señor, como lo dije, va a usar esos tiempos finales o esas fiestas finales para revelar lo que falta de la profecía y que se cumpla. Sigamos. Me perdí. Versículo 17. Desde Mileto Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Cuando llegaron les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes desde el primer día que vine a la provincia de Asia. Y dice, ya vamos a terminar, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. Y esto es importante. ¿Qué hacía Pablo? Enseñar públicamente, obviamente en las sinagogas, que es como las iglesias y todo eso, pero él también iba a las casas a enseñar. Entonces, por eso nosotros con mi esposa decimos, tenemos que estar pendientes de la gente, ir a las casas. Eso es parte del llamado. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Yeshua o Jesús. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas ciudades el Espíritu Santo me asegura que me van a dar mucho dinero. ¿Dice ahí? No. Me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Hoy en día los pastores de alta alcurnia solo van si les dicen que les dan un buen botín. Una vez me dijo una persona que me pareció muy triste y muy doloroso. Un pastor me dijo, es que a mí a donde me llevan me pagan y usted me llevó a un lugar y no me puso a hablar en público. Estaba ofendidísimo. Y me dio mucha tristeza escuchar de un hombre esto porque, no sé cómo decirlo, empiezan a volverse estrellas del Evangelio y están pendientes es que usted los ponga, que los aplaudan y que les den un buen dineral. Pues a Pablo no le esperaban buenos dinerales, pues seguramente le daban claramente, a él le esperaban que, donde iban, prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero, dice Pablo, que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Tremendo, ¿no? La tenía clara el hombre. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes entre quienes he andado predicando el reino de Dios volverá a verme. O sea, él estaba seguro que era la última vez que los veía porque él sabía que su tiempo se avecinaba. Su muerte se avecinaba. Él sabía que ya no iba a verlos más físicamente a ellos. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente, les dijo, de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado, hasta el mismo Eutico se lo proclamó, ¿no? Que murió y todo. Él ya no tenía culpas con Eutico. La próxima vez que muriera no lo iban a resucitar.
Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño. Mire, esto es maravilloso. Le está diciendo a los ancianos, a los líderes que cuidaban a la gente y les predicaban y los guardaban, a los pastores, por decirle de esa época. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos o como pastores para pastorear la iglesia de Dios. ¿De quién hay que tener cuidado en primera instancia? ¿De quién? De uno mismo, de sus pensamientos inicuos, de la carne de uno, de la hipocresía de uno. Y aparte de eso, cuidar a la gente. Para cuidar a la gente hay que aprender a cuidarse a sí mismo, en sus pensamientos, su santidad. Tremendo. Y termina diciendo: sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata, qué bueno esto, mire, él mismo lo acepta, no he codiciado, obviamente la necesitó en su vida, pero dice, no he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. ¿Sabía que hay gente que ve en las iglesias a cada persona es como una oveja, cómo le van a trasquilar su dinero? Entonces no lo ven como una persona quien ama, sino ven el interés detrás de quien llega y que les dé plata, que les deje dinero. Él no. Ustedes mismos, dice versículo 34, saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús cuando dijo, hay más dicha en dar que en recibir. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Era como una despedida. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Ellos sabían que era la última vez. Ellos sabían que Pablo iba a morir pronto. Porque Pablo mismo se los dijo. Dejemos hasta ahí. Quedamos en el capítulo 21. Entonces, enseñanzas de hoy. 1. Pilas con Eutico. 2. Hay que tener siempre la claridad de las fiestas del Señor o de sus citas, porque eso le trae a uno entendimiento y entiende uno cómo pueden llegar a ser las cosas en el futuro. 3. Usted no necesita figuras ni nada artesanal para invocar el nombre del Señor. Usted lo que necesita es fe en su Mesías y que en el nombre de Yeshua usted pueda alcanzar y empezar a hablar con el Padre. Y número 4, pase la barrera de la incredulidad y empiece a orar a solas. Enciérrese, donde sea, en el baño, en el cuarto. Hay personas que dicen que se tiene que arrodillar. No, yo parezco un león orando porque usted ha visto cómo es un león en una jaula. ¿Cómo hace el león o el tigre en una jaula? Dar vueltas. Y yo empiezo en la sala así. Y empiezo a acordarme de ustedes y empiezo. Y estoy. Y a rugir. Y empiezo a irme para allá. Así soy. Y para acá. Y yo empiezo a orar solo en la sala. Cuando yo generalmente me paro es cuando ya están dormidas. Entonces las dejo dormir y me voy. Y empiezo. O a veces me encierro en algún cuarto. Y a veces obviamente me arrodillo, generalmente cuando voy a cerrar la oración y me postro delante de Él y ya. Y él está ahí alimentándome, guiándome, diciéndome, ahí está. No les puedo decir que estoy escuchando una voz que me dice, Iván, no, yo no estoy escuchando nada, pero sé que Él me está escuchando. Y ya en la vida cotidiana yo empiezo a ver todo lo que Él empieza a hacer y digo, uy, me escuchó porque miren lo que está haciendo, uy, yo no necesito escuchar. ¿He escuchado la voz de Dios? Sí. Puedo decir que una vez la escuché cuando dije, yo la escuché, ya les conté eso, ¿no? Cuando escuché, ahí sí una voz audible, la única vez en mi vida, Dios lo sabe, cuando escuché, esta es tu esposa, que era Katy, yo ni era novio de nadie, esta es tu esposa, y yo, ¡oh! Eso fue la única vez que yo puedo decir, y que Dios sabe que escuché la voz de Él, de su espíritu, hablándome, esta es tu esposa. De ahí para adelante, sí he tenido sueños, varios que se han cumplido, y el resto ya, le digo yo a mucha gente, usted no necesita, cuando uno madura,
Es una bendición que Él haga cosas sobrenaturales, pero usted ya no necesita esas cosas sobrenaturales. Usted necesita convicción de que Él lo está escuchando y usted simplemente desnude su alma delante de Él. Sus sufrimientos, sus ansiedades, sus preocupaciones, sus alegrías, hábleselas como le habla un padre a un hijo. Oremos, pongámonos de pies y terminamos. Y lo mismo allá los que están o han estado allí en Zoom, que puedan también orar en esta parte final con nosotros. Padre, gracias por las familias, las personas que están acá, que han escuchado hoy tu mensaje, que están distinguiendo cada día más quién eres tú a través de lo que hablamos, o que más bien habla tu propia palabra. Te agradezco infinitamente por darnos pan cada día. El pan es tu palabra. No solo de pan vive el hombre, dijiste, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es la palabra que sale de la boca de Dios, la que está ahí plasmada y que estamos tratando de digerir en este momento. Señor, ayúdanos para que todos los que estamos aquí sigamos santificándonos, que no tengamos duda de que cuando abramos nuestra boca tú nos estás escuchando, de que allá en casa empieza a haber más tiempo de oración, más tiempo de búsqueda, más tiempo de invocar tu nombre, más tiempo de desnudar nuestra alma delante de ti. Tanto los jóvenes, recuerdo que yo desde los 18 años empecé a hacerlo y tú empezaste a transformarme, así que no hay edades, no es muy viejo uno para empezar a hacerlo, no es muy joven uno para empezar a hacerlo. Lo único que necesitas es un corazón que crea que tú existes y que tú vas a dar recompensa a quienes te buscan. Señor, así que gracias porque tú estás en medio de nosotros y nos estás llamando a pasar a nuevos tiempos y a pasar un poquito de la teoría a la práctica realmente. Señor, bendícenos, guárdanos del maligno en todo lugar, guárdanos del maligno en el trabajo, a nivel laboral, guárdanos del maligno en la ciudad, cuando salimos, cuando caminamos, cuando salimos incluso a hacer deporte o cuando manejamos un carro o estamos en un transporte público o estamos en una universidad o en un colegio o estamos en cualquier lugar, Señor, porque sabemos que hay gente mala afuera, llenas de rencor, odio, robo, desenfreno, pero tú nos guardas del maligno. Que si un día nos tenemos que enfrentar a un robo, no nos importe entregar las pertenencias físicas, no nos importe entregar eso porque la vida estaría en juego, Señor. Que podamos ser libres de amar cosas materiales y podamos entregar, si es necesario, un celular, incluso un carro, que usted diga, llévese lo que tenga que llevarse, pero que la vida suya esté por encima y usted no anhele retener cosas. Pero guárdanos, pues no queremos estar obviamente en esas situaciones tan complejas, pero si llegasen a ocurrir, que cada uno de ustedes recuerde esto que acabo de decir, entregue las cosas sin problema, que su vida vale más, lo demás se recupera. Señor, gracias por estar ahí y gracias por guardarnos de accidentes, de situaciones, por darnos trabajo, que yo sé que tú empiezas a mover las cosas también a nivel laboral para ayudarnos y bendecirnos.